En esta ocasión vamos a hablar de las mujeres agraristas. El movimiento de Francisco y Madero había logrado aglutinar a distintas facciones en descontento con el régimen porfirista, pero al asumir la presidencia de la República en 1911, no resolvió demandas inmediatas, particularmente de carácter agrario, lo que provocó un nuevo malestar entre los sectores sociales que irrumpieron con una serie de rebeliones. Madero dejó intacto al ejército porfirista, lo cual constituyó una de las principales causas de su caída. Emiliano Zapata fue el primero en rebelarse con el Plan de Ayala, firmado el 25 de noviembre de 1911. A la rebelión zapatista siguieron incorporadas las mujeres dentro y fuera de las trincheras. Algunas realizaron actividades periodísticas, como fue el caso de la ya mencionada Elisa Acuña, quien escribió artículos contra el régimen maderista en el diario Nueva Era. Otras realizaron importantes comisiones y combatieron contra federales, como pueden citarse a Rosa Bobadilla de Casas y Catalina Muñoz Zapata, que por su actuación en campaña obtuvieron los grados de coronel y capitán primero, respectivamente. Otras se distinguieron por participar como agentes confidenciales, correos y proporcionando armas y parque durante todas las campañas del Ejército Libertador del Sur. Fueron los casos de Ángela Gómez Saldaña y María Esperanza Chavarría. Las enfermeras también formaron parte de ese grupo, y de ellas destacó Florinda Lazos de León, quien también sirvió como correo. Otra de las rebeliones que se produjeron durante la administración de Madero fue la realizada por el general Pascual Orozco, quien al lado de Francisco Villa había logrado el triunfo militar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Orozco empezó a tener desavenencias con Madero por las condiciones en las que éste firmó los tratados de Ciudad Juárez en mayo de 1911, exigiéndole que renovara el gabinete y diera puestos a los revolucionarios que habían logrado el triunfo del movimiento. Aunado a lo anterior, durante las elecciones para la gobernatura de Chihuahua, Madero designó a Abraham González para el cargo, en tanto que el Centro Independiente Chihuahuense postuló a Orozco, situación que aumentó las diferencias entre ambos, hasta que, a partir del Plan de Ayala proclamado por Emiliano Zapata, se le nombró a Orozco jefe de la Revolución Libertaria, lo que provocó su renuncia al puesto de comandante de rurales en Chihuahua, y en marzo de 1912 se declaró en abierta rebelión contra el gobierno maderista al lanzar el Plan de la Empacadora, en donde proponía un amplio programa de reformas laborales y agrarias. A la rebelión orozquista se adhirieron mujeres que participaron como soldaderas, correos, enlaces y luchando en los campos de batalla, como fue el caso de Belén Robles, quien por su actuación obtuvo el grado militar de coronel, al pelear contra las fuerzas de la División del Norte Federal, comandadas por el general Victoriano Huerta. Otra mujer agrarista, Rosa Bobadilla Albarrán. Coronel zapatista, secretaria de Acción Femenil de la Confederación Nacional Campesina. Se levantó en armas en San Lorenzo de las Guitarras, Estado de México, al frente de 50 hombres, para combatir las injusticias de las autoridades y hacendados en 1911. Luchó hasta 1919 en más de 168 acciones de armas que certificó Genovevo de la O. Estuvo presa en la cárcel de Tenango del Valle, Estado de México. Catalina Zapata Muñoz. Nació en 1898 en Villa de Ayala, Morelos. Capitán primero. Se incorporó a la Revolución en 1911, desempeñando diversas comisiones de guerra. Se encargó de proveer pertrechos de guerra e informes de actividades federales. En 1916 cayó prisionera en los límites de Morelos y Puebla. Encarcelada en la penitenciaría, se le procesó y se le realizó un juicio popular del cual salió absuelta. Al ser liberada se incorporó a la escolta del general Emiliano Zapata. Por méritos en campaña ascendió hasta capitán primero. Ángela Gómez Saldaña. Nació en 1890 en Villa de Ayala, Morelos. Se incorporó a la Revolución en marzo de 1911 como agente confidencial del general Emiliano Zapata. Llevaba y traía información a los diferentes jefes revolucionarios del ejército, conseguía y proporcionaba armas
y parque a los campamentos revolucionarios de Morelos, y además les proporcionaba datos sobre las acciones de los federales, los cuales servían para organizar y adelantarse a las batallas. María Esperanza Chavarría Morales, coronel zapatista. Su padre luchó contra los franceses y ella entró a la lucha al ver sentir las injusticias de ese tiempo. Participó en los sitios de Cuautla, Morelos, Puebla y Chilpancingo, Guerrero. Conoció a Emiliano Zapata muy bien, quien les decía que si lo mataban, que siguieran luchando hasta que consiguieran los objetivos de la lucha: tierra y libertad. Florinda Lazos León nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en 1898, hija de Abel Lazos y de Sofía León. En 1911 acompañó a su tío, el ingeniero Manuel Lazos, y a los demás miembros de una comisión chiapaneca cuando se entrevistaron con Francisco I. Madero en San Juan Bautista, Tabasco. Ingresó al Centro Antirreeleccionista de México cuando presidía esta agrupación Antonio Errejón López. Con motivo de la usurpación huertista se incorporó a las fuerzas zapatistas de la división del general Ángel Barrios. Ahí sirvió como correo. Prestó también sus servicios como enfermera del Ejército Libertador del Sur con el coronel Prudencio Casals, jefe de los servicios médicos en San Pablo Oxtotepec, Chiapas. En 1917 formó parte de la Comisión de Mujeres que a principios de ese año intercedió para pacificar a los rebeldes anticarrancistas de Tiburcio Fernández Ruiz, que luchaban en ese estado contra el gobierno. En 1919 trabajó en la organización del primer Congreso de Obreras y Campesinas. Colaboró afanosamente en la organización de grupos campesinos de mujeres. Diputada al Congreso local chiapaneco en 1927, estuvo relacionada con los socialistas del sureste. Ejerció también el periodismo. En San Cristóbal de las Casas dirigió en 1926 el decenal feminista La Gleba. Belén Robles, originaria de Ciudad Camargo, Chihuahua. Ahí se adhirió a la rebelión de Pascual Orozco en 1912. Ese mismo año luchó en los combates de Rellano, 24 de marzo, y Banchimba el 3 y el 4 de julio, contra fuerzas de la División del Norte Federal al mando del general Victoriano Huerta. Durante su militancia en el orozquismo alcanzó el grado de coronel. Ángela Jiménez, alias Teniente Ángel Jiménez. Nació en Jalapa del Marqués, Oaxaca, en 1886. Hija de una zapoteca y de un español, según ella jefe político de Tehuantepec. En 1911, soldados federales catearon su casa en busca de rebeldes y trataron de violar a su hermana, quien con una pistola primero mató al soldado y luego se disparó a sí misma. Después de presenciar esto, Ángela Jiménez juró matar federales, se vistió de hombre y se hizo llamar Ángel. Se unió a la revolución junto con su padre y fue soldadera, abanderada, experta en explosivos, espía y a veces cocinera. Salió del estado de Oaxaca y luchó en el centro y norte del país con los villistas y zapatistas. Herida de bala, dejó el ejército y emigró a Texas, luego a California, Estados Unidos. Una de las fundadoras de la Organización Veteranos de la Revolución de 1910 a 1920 en California. Fue defensora de los derechos de los chicanos en el vecino país del norte. Su vida revolucionaria al parecer fue el modelo utilizada por Elena Poniatowska para dibujar el personaje de Jesús Palancares en Hasta no verte, Jesús mío. Clotilde de López, originaria del pueblo de Tecpatán, Chiapas, esposa del capitán Filemón López, que militaba en la Brigada Cal y Mayor y madre del capitán Fidel S. López y del subteniente Jaime A. López. Sirvió como correo en favor de la causa zapatista en Chiapas. 2 veces al año viajaba hasta el cuartel de Cuautla, Morelos, llevando consigo correspondencia comprometedora. Encubría sus actividades de correo y espía, haciéndose pasar por comerciante en pequeño. En la primavera de 1919 llevó al campamento del general Rafael Cal y Mayor
en Pozo Colorado, Chiapas, la noticia del asesinato de Emiliano Zapata.